Vamos a entrar en el mensaje y he titulado el mensaje de hoy una convocatoria sensible a orar y ayunar. El folleto referente en su primera parte correspondiente al día 2, el Señor es nuestro refugio, es encabezado por las siguientes palabras. En el Salmo 9:10 o en Salmos 9:10 se registran las siguientes palabras. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Eso está en el folleto. La primera parte del versículo nos habla sobre la confianza. Este es un concepto muy importante en nuestra vida espiritual, ya que nos ayuda a tener fe y a superar momentos difíciles. Además, el autor del Salmo nos indica que aquellos que conocen el nombre de Dios, es decir, aquellos que están en comunión con Él, podrán confiar ciegamente en su poder y en su amor. En definitiva, el Salmo 9:10 nos muestra la importancia de la fe y de la confianza en nuestra vida espiritual. Si bien es fácil decir que confiamos en Dios, esta confianza debe ser activa y debe ser resultado de nuestra búsqueda constante del Señor. Solo de esta manera podremos sentirnos verdaderamente cerca de Él y confiar en su poder y en su amor. Eso es parte del contenido para este día de nuestro material. Seguidamente les invito a dar lectura del libro de Joel, capítulo 1, versículo 13 y versículo 14. Esta es la palabra de Dios. Ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, dormid en cilicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda. Otra versión dice cereales. Y libación. Otra versión dice líquidos. Proclamad ayuno, convocada asamblea, congregada a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Observe usted los imperativos que hay en el primer versículo leído. En lo personal, estremece mi alma, estremece mi corazón, porque es un llamado directo a los que dirigían la parte espiritual del pueblo. Y les está diciendo, esto hagan, esto hagan, esto hagan, esto hagan. Y al aceptar ellos esa invitación, la invitación involucra que incluyan al pueblo, que incluyan a todos, y que los provoquen a la casa del Señor. Clamen y clamen y clamen. Leyendo sobre el ayuno nuevamente, no quiero ahondar eso, pero es una disciplina dejada de practicar por muchas razones. Y yo no voy a entrar en ese campo. Y en algún momento se sugiere que los discípulos de Juan se quejaron de que los apóstoles de Jesús no ayunaban. Y Jesús les dijo, bueno, ustedes lo hacen
Y les dio a entender que lo hacían bien, porque era una disciplina espiritual impuesta. Impuesta. Porque para los judíos eso fue una imposición. Y viene Jesús y les dice, miren, mis discípulos no ayunan hoy porque están de boda. O sea, están de fiesta. Y cuando hay fiesta, hay que comer. Hay que atender el momento grato. Que le digan a usted, vamos a ayunar el 24 o en este tiempo. Alguien dirá, ¿qué le ocurrió al pastor decir que vamos a ayunar el 24? Es bien difícil. Bueno, entonces vino el Señor y dice, pero un día se les quitará el novio o el esposo y entonces ayunarán. Cuando yo deje de estar físicamente con ellos, ellos sabrán la necesidad para ayunar. Pero en un momento, el Señor deja un aspecto que nos llama la atención para comprenderlo. Estaban orando por un niño, era extremadamente poseído, no sé cuántos espíritus lo atormentaban. Y los discípulos llegaron y oraron porque el padre les dice, ¿por qué no oran por mi hijo? O sea, están asociando a los discípulos con Jesús. Y oiga esto, en el nombre del Señor. Los discípulos siendo asociados con Jesús era como una asociación de una probabilidad a recibir un milagro de la manera en que Jesús lo hacía. ¿Qué le parece? Si son seguidores de Jesús, pueden hacerlo. Desafiante, ¿no es cierto? Entonces, los demonios, hermano, en vez de salir, atormentaron más al muchacho. Entonces el padre se acercó a Jesús, porque en ese momento se estaba aproximando Jesús a la escena. Y le dice el padre, vine, le pedí a tus discípulos que ayudaran a mi hijo, unos dicen lunático, poseído, bajo esta condición, y no han podido. Piénselo por un momento. No han podido. ¿Cuántos nos identificamos con eso? No han podido. Vino Jesús y les dice a los demonios, salgan. Ya es tiempo de dejar de atormentar al muchacho. Y entonces los demonios dicen, sus órdenes son cumplidas. Y salieron y dejaron al niño liberado. Los discípulos dijeron, ¿y nosotros por qué no pudimos hacerlo? ¿Y nosotros por qué no pudimos hacerlo? Jesús les dijo, este género no sale sino solamente con ayuno y oración. Entonces, para mí, en mi entendimiento, no se ha suspendido la práctica, porque necesidades fuertes, terribles, hay en nuestro mundo. Y la gente, nosotros, en momentos tenemos necesidad de alguna operatividad milagrosa, sobrenatural de parte de Dios. Y algunos somos asociados inmediatamente como servidores de Dios o como seguidores de Jesús o como hijos de Dios o como servidores en una iglesia, en la iglesia.
Entonces somos buscados por tal o cual. Hay algunas necesidades que no son tan trascendentales, que decimos nosotros, para una cosa como esta, ¿para qué sacrificarse? Peligroso hablar así. Porque una necesidad ante un hecho espiritual jamás se debe de valorizar, jamás se debe de considerar o ver con indiferencia, jamás debe de ser motivo para burlarse. Es un dolorcito de cabeza. El que lo está padeciendo lo sufre, lo siente. Pero en el estrato espiritual de algunos, en el nivel espiritual de algunos, yo no estoy para orar por dolorcitos de cabeza. Yo estoy para más. Así que cuando su corazón se haya paralizado, búsqueme, que para eso estoy. Hermano, es peligroso. No podemos ser así. Pero ya se fue el esposo. Las dificultades están en el mundo y pueden entre nosotros haber algunas. Y entonces vale la pena que nos enfoquemos y digamos: Señor, aparte de mi necesidad o mis necesidades para hacerlo, quiero involucrarme en las tantas representadas en la iglesia o en las familias que frecuento o en los compañeros de trabajo con quienes yo trabajo. Que ahí estamos diariamente viendo un escenario, más ustedes que yo, porque ustedes están en esas oficinas, están en esos despachos, están atendiendo tal o cual situación. Y hay momentos que cualquiera puede decir: Dios, no sé cómo resolver eso. Dios, no sé cómo proceder. No sé qué decir, Dios. Y como que una voz le hablará y le dirá: esto solo se responde con ayuno y oración. Puede ser mi necesidad que yo la voy a saciar con ayuno y oración, pero puede ser extensiva para otros. Entonces, hermanos, si usted escucha que para qué ayunar, ya le di razón. El esposo se fue, pero las necesidades y los desafíos están en el mundo. Y aquí entre nosotros podrán haber desafíos en la variedad de la representatividad de cada uno de nosotros. Hay algunas que son muy sensibles. Sí, la enfermedad en la casa, todos sabemos qué produce. Pero eso parece que como que con la ayuda del Señor se va superando con la conciencia y pensándolo. Les digo, pero cuando se trata de una situación de familia, parece que como que es más fuerte. No sé si el cáncer o el divorcio, no sé. Pero piense usted, trabaje su mente un momento. ¿Qué es lo más recio por lo que podemos pasar? O alguien dirá: entonces, pastor, vamos a ayunar por lo que nos está pasando. Yo he dicho, y creo no estar equivocado, que oremos y ayunemos para prevenir. Amén. No cuando ya viene el conflicto, no cuando ya estamos en ese barco que se hunde. Antes, Señor, no sé cómo subir al barco. El pronóstico del tiempo está diseñado así, así. No sé, Señor. Pero voy a buscar tu rostro
para sentir certeza, seguridad del paso que voy a dar, el próximo paso que voy a dar. Y este tiempo es un tiempo donde estamos siendo llamados, desafiados a dar pasos. Y mi oración es lo que dijo Moisés: danos sabiduría para que podamos contar nuestros días de la manera correcta, justa y adecuada. Entonces, hemos de ayunar por lo general y por esa particularidad que puede estar representada en cada uno de nosotros. El ayuno en el Antiguo Testamento fue sí impuesto, pero más en el día de expiación. En el día de expiación sí, hermanos, era una obligatoriedad. Todo se paralizaba y todavía el pueblo judío, viernes desde las 6, sábado paralizado la mayoría de actividades. En sábado usted va a ver pocos vehículos transitando, los necesarios o los que se denominan judíos por naturaleza, pero no judíos en religión. Pero se nota que el día de expiación es un día nacional y la gran mayoría se envuelve en el día de expiación. Ese fue el único ayuno mandado en la antigüedad y observado todavía. Y la frase afligir vuestras almas, que es en el día de expiación, equivale a afligir vuestras almas. Era el momento como para decir: párense, paralicen todo y consideren su condición, su estado espiritual antes que ver lo material. Y aquí estamos, hermanos, que antes de ver esa crisis que está en el aspecto físico, material, emocional, sentimental, como sea, tenemos que ver esa parte relacional, espiritual, cómo es la condición delante de Dios. Y eso es muy valioso y muy determinante en un día como este. Entonces, el ayuno en el Antiguo Testamento. Y hay unos ejemplos en el Antiguo Testamento del por qué frecuentaban el ayuno. Por ejemplo, ayunaron en tiempo de guerra o bajo amenaza de guerra. Habían motivos nacionales para que el sacerdote, los líderes espirituales dijeran a la nación: vamos a orar porque se aproxima una guerra. Los tambores suenan, los cañones están ya listos, los misiles, o como querramos llamarle hoy. Vamos a ayunar. El tiempo está difícil. Otros, cuando seres queridos estaban enfermos, ya eso era más familiar que global, que general. Era la familia sintiéndolo, pero estas familias no estaban reconocidas como nosotros en el presente. Porque ahorita usted sabe que está el hogar y está nuestra familia, ¿verdad? El hogar se va reduciendo a 2. ¿Vale? Así es el hogar. La familia ya son los hijos salidos formando sus propios hogares. Pero esta familia, así por extensión, eran los únicos, vamos a la segunda, tercera generación, que se podía involucrar para orar por esa necesidad de familia llamada enfermedad. Pero en otros casos se ve como que es un sentir muy fuerte en uno. En el caso de David, que oró por su hijo que estaba muy enfermo. ¿Recuerdan esa historia, verdad? David paralizó toda actividad. Era el rey. Suspendió comidas, todo lo que era competencia del rey y su actividad, suprimido. Concentrado totalmente en ver si el favor de Dios se mostraba y le dejaba con vida a su hijo.
El desenlace es que el niño pasó a la presencia de Dios. Oró, ayunó varios días. Los que atendieron al niño estaban angustiados, preocupados y decía, el rey, cuando aún el niño estaba con vida, no quería esto. ¿Qué le va a pasar hoy que le digamos que el niño ha muerto? Vea usted la reacción de él. Un control extremo de parte de Dios. Porque el cristiano, el creyente, ha de desarrollarse en su andar bajo la soberanía de Dios. La soberanía de Dios es algo que no se debe de discutir. La soberanía de Dios es la soberanía de Dios. No sé cómo hacerlo sentir, pero es la soberanía de Dios. Y en la soberanía de Dios estuvo avalar, admirar, considerar la dedicación de David. Pero Dios conocía todos los antecedentes y el futuro. Como quien dice, el niño no podrá estar trayendo a memoria situaciones y condiciones y ser señalado como alguien que vino bajo estas y estas condiciones, solo para imaginarlo. Me es mejor traerlo, porque me pertenece. Entonces preguntó, ¿qué le pasó al niño? Rey, hicimos todo el esfuerzo. No fue posible. El niño ha muerto. Dio la vuelta y a los servidores que estaban inmediatos les dice, bueno, ve a prepararme la tina, un poquito templada el agua, y tú prepárame la mesa y pon ahí fruta y, me encanta el cerdo, el lechón, pon ahí. ¿Y cómo es eso? Si cuando el niño aún no querías comer ni nada. Cuando el niño todavía vivía, yo oraba a Dios. Pero muerto el niño, ya no debo de hacerlo por ese caso. Porque Él ya no vendrá a mí, yo iré a Él. Es el Señor en su operatividad. Pero alguien nos podría decir a nosotros, ¿y por qué está ayunando? Por esto. Y que pasa el tiempo y no hubo respuesta. Y venga el burlador, venga quien, ¿para qué? Hasta a mí me metiste en ayuno. Y yo no creo en esas cosas. Hasta a mí me suspendiste lo que me gusta en la comida. Para nada. Vamos a escuchar. Pero la soberanía de Dios es la soberanía de Dios. Y usted y yo vamos a hacer lo que corresponde. Hagamos lo que nos corresponde. Dejemos en el campo del Señor lo demás. Pero también buscaban a Dios en ayuno y oración por el perdón de sus pecados. Y ayunaron cuando enfrentaban peligro inminente, como el caso de Josafat. Le dijeron, es una cantidad que viene contra nosotros. Vienen armados de esta forma. Y miren las armas que nosotros tenemos. Josafat escuchó la voz del profeta y dijo, no teman. Ustedes no tendrán motivo ni razón para meter las manos, porque esta batalla que les han declarado no es batalla de ustedes, es batalla contra Jehová. Y Jehová peleará por vosotros. Entonces dijo Josafat, vamos a ayunar y vamos a buscar rostro de Dios. ¿Sabe? Entró al templo y desde el templo hizo la proclamación, invitó al pueblo para salir de esa crisis y de esa necesidad. Y Dios cumplió. No tuvieron que salir con sus armas. Dios se encargó de destruirlos en el campo. Llegó el momento entonces
de avanzar o de salir de ese escondite, de esa zozobra. Y caminando, vieron cómo estaban sus enemigos derrotados y hasta la riqueza correspondiente a estos muertos la tomaron porque Dios les dio ese botín. Vea usted entonces, estos casos son como inspiracionales, son motivos para tener fe, para tener confianza. Pero antes de que se me olvide, ¿qué le parece si obramos bajo este principio, pero en sometimiento y en obediencia a Dios? Entonces hay garantía, hermanos. Entonces vamos a tener garantía de que eso va a pasar. Vamos a tomar lo correspondiente, vamos a hacer lo correspondiente para poder atraer la gracia y la misericordia del Señor. Una ligera explicación del texto. La convocatoria que ordena el profeta Joel. Recordemos que no es iniciativa personal. Él podía estar viendo todo como el profeta que tenía mensaje aquí, mensaje allá, que estaba en una observación de la conducta del pueblo, de la parte espiritual de ellos, de la frecuencia que tenían para llevar las ofrendas, los sacrificios correspondientes. Y en un momento no se extraña o posible, el templo ya no se abre. Unos 2 sacerdotes se ven que deambulan por los atrios. El pueblo no está frecuentándolo. La razón de ello es que no tienen nada que ofrecer materialmente. Lo que correspondía no existía, no había. Entonces, menospreciaron o vieron con indiferencia. Por lo menos acercarse y decirle: Dios, no tenemos nada, pero venimos para pedir misericordia. No tenemos nada que ofrecer por nuestros pecados. No tenemos primicias que traer, que dar. No hay nada de eso. Y eso lo podía escuchar Joel. Pero él no iba a decir una palabra surgida propiamente de su interior, aunque pudiera hacerlo, porque estaba considerado como un hombre de Dios. Pero no se apresuró a decir una palabra que lo pudiera comprometer por entusiasmo, emoción, como sea. Esperó a que Dios refiriera algo relacionado. Y el texto entonces nos dice: este es el mensaje que el Señor le dio a Joel, hijo de Petuel. Anclémonos un momento. Este es el mensaje que Dios le dio al profeta Joel. Y el mensaje se nos ofrece en la Escritura expuesta. Y en pocas palabras, lo que hemos leído aquí. Entonces los sacerdotes no podían preparar totalmente lo necesario, porque el pueblo no se asomaba, y más de alguno quizá que podía estar en otro ambiente y con la conciencia de que su caso o su casa, su familia, necesitaba poner en orden espiritual su condición. Tomaron algún animalito para que un sacerdote lo sacrificara. Pero el gran problema es que los sacerdotes no estaban a disposición. Y vea entonces que el mensaje inicialmente es directo. Y vea usted cuántas cosas le dicen a los sacerdotes, pero todo en pro del pueblo. Todo porque Dios tenía atención tanto para los sacerdotes como para el pueblo. Porque los sacerdotes también estaban sufriendo la crisis que el pueblo estaba sufriendo.
Y ya se lo voy a mencionar un momento. Había ya una conciencia, y eso podía estar muy fuerte en el corazón de Joel. Cuando las cosas no estén bien, cuando tengan aflicción, cuando haya enfermedad, cuando haya desolación, cuando ustedes estén en una situación adversa, le dice Dios a Salomón como respuesta a su oración: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Él tiene conciencia de eso. Era su oportunidad para hacerlo sentir inicialmente a los sacerdotes, y que los sacerdotes pudieran ponerse en el espacio, en el lugar que les correspondía. Y el mensaje era para el pueblo, porque Dios está considerando el todo, no fragmento. Como sacerdotes que representaban a todo Israel en el culto, era apropiado que ellos convocaran al pueblo a reunirse en el atrio del templo. Los sacerdotes convocarían al pueblo para reunirse en el atrio del templo, a que ayunaran como signo de arrepentimiento nacional y a que se lamentaran en una sola voz ante Dios. Sacerdotes, pónganse en fila, convoquen al pueblo. Suenen las campanas para que escuchen donde esté. No, allí no eran las campanas, era el shofar. Y según el tono del shofar iba a determinar la urgencia que había. Sacerdotes, dice Jehová, nada más es un instrumento, Joel, hagan esto, hagan esto, hagan esto, y convoquen al pueblo. Implicaba que había llegado el momento de reaperturar el culto, el oficio, la búsqueda, la confianza en Dios. La razón para tal urgente convocatoria, aparte de lo material, óigalo bien, aparte de lo material, porque aquí no dice, ya que los campos están sin frutos, sin cosecha. No. La razón viene de arriba para abajo. Porque la casa de vuestro Dios, porque en la casa de vuestro Dios ya no hay ofrendas ni libaciones. Vea usted, primero lo espiritual. Señalado la deficiencia que había, el no poder atraer el perdón, la misericordia, la gracia de Dios, porque la casa no tiene lo básico, no tiene los componentes necesarios para hacerlo, para celebrarlo. Los signos de la comunión de Israel con Dios no existían en el templo. Los sacerdotes no tenían cómo atraerla o cómo manifestarla. Más adelante usted se va a dar cuenta que la crisis que llevó a la suspensión del servicio a Dios es que no había cosecha. El campo agrícola no había dado fruto. Dios, dice, había enviado un ejército para destruir todas las plantas, toda plantación. Y el ejército se llamaba langostas. Estas comieron todo lo sembrado, no hubo cosecha. Entonces, era un pueblo eminentemente agrícola. De ahí provenía todo. Los animales para el sacrificio, los cereales, esas ofrendas mecidas y el alimento de la casa. Entonces observe que el Señor le dice, mi casa o la casa está así.
que la casa comience a abrirse, a habilitarse, a que ejerza todo lo correspondiente y yo me encargo de lo demás. Pero yo lo puedo hacer, dice Dios. Lo que yo les pido como condición, ayunen. Y para finalizar, como iglesia tenemos necesidad de orar y ayunar. Tenemos necesidad. Si yo lo enfoco como lo dice acá espiritualmente, yo podría enumerar una serie de situaciones espirituales que como pastor represento y que Dios sabe que estoy presentándole eso al Señor. Algunas yo las podría publicar, pero me abstengo por razones. Pero sí lo puedo, digamos, ofrecer, como lo estoy mencionando el pueblo de Judá. Los sacerdotes sabían que las cosas espirituales no estaban bien en el pueblo. Y que ellos nada más lo que iban a hacer era decirles, señores, cambiemos de condición, de situación, de pensamiento. Las cosas no están bien. Si queremos dar el próximo paso para ver la prosperidad y la bendición, demos los pasos siguientes. Entremos en reconciliación con Dios. Quedémonos solo con ese término que es el que puede ser imperativo para nosotros. De ahí todo lo demás lo podemos ir ya particularizando. Pero sí les ofrezco como iglesia a sensibilizarnos de las necesidades que hemos podido observar en las peticiones sábado a sábado, peticiones expuestas en una pequeña conversación o un encuentro con alguno de ustedes. Las necesidades pueden ser físicas. Ya estoy hablando de nosotros. Pueden ser familiares. Físicas, familiares. Quizá la formación del hogar. Usted ve que su hija, su hijo ya quieren formar su hogar, pero usted observa inconvenientes. Y ya usted ya no le puede decir nada. La respuesta, vive tu vida. Lo que te impusieron a vos allá, me lo querés. ¿Para qué seguir? Mejor dejémoslo así. Pero formación de hogar, laborales. No crea que no nos preocupamos cuando escuchamos despidos. Yo no puedo hacer otra cosa. Yo puedo llamar al presidente. Yo le puedo decir a Dios, Señor, ¿tienes algo mejor para ellos? Aquí hay una hermana que me dijo amén, que tiene, ¿verdad, hermana? ¿Cómo se llama Mary? Ahí, ella. Ahí en la línea, en los tres que están aquí, la hermana, es usted. ¿Ve que tiene un testimonio extraordinario? ¿Ah? Sí. Y fíjese que me dijo un hermano, ore por mí porque quizás, no sé si me van a dar las gracias ahí donde estoy trabajando. Pero Dios sabe que cuando Dios cierra, nadie abre, y cuando Dios abre, nadie cierra. Fueron las palabras de él, ¿verdad? Oramos, vamos a orar, hermano, le dije. Y sabe, me dice, si más me da infarto en el primer momento, me cesaron, pastor, me dijo. Yo sentí como que Dios no nos había escuchado, ¿verdad? Pero me hicieron firmar nuevo contrato de una vez. O sea que en el momento cerraron y lo volvieron a contratar. Dele gloria a Dios porque este es nuestro hermano.
Y puede ser un estímulo para que nosotros digamos, Señor, lo puedes hacer también con nosotros. Entonces, laborales, empleo, financiero, de identidad, de estudio, de índole espiritual. Señor, no estoy conforme con esta forma espiritual que vivo. ¡Avívame! Señor, me he enredado tanto en esto que ya no te amo como antes, ya no te sirvo como antes, ya siento pesado levantarme para ir a la iglesia, ya está abierto el templo, ya el sacerdote abrió el templo, me está esperando y yo no tengo voluntad de ir. Bueno, y así podríamos, pero enfoco lo siguiente. Jesús dijo: todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. No sé cuál sea su petición, yo le he enumerado unas, pero usted puede darnos, escribir la suya, y con la ayuda del Señor vamos a hacer altar y vamos a clamar y vamos a esperar en el Señor. Muchas gracias por haber estado siguiéndonos en las diferentes plataformas digitales donde transmitimos. Ha sido un precioso momento el servicio que hemos celebrado delante del Señor, edificando la vida de cada uno de nosotros. Y este es un momento muy importante. Deseo invitarles a que abran su corazón y reciban al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal. Si está de acuerdo con hacerlo, repita esta oración después de mí. Señor, te entrego mi vida a esta hora. Reconozco que soy pecador y que solamente en ti encontraré el perdón. Lávame con tu sangre en este mismo momento y conforme a tu palabra, escríbeme en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si hizo esta oración, bienvenido a la familia de Dios. Es importante que busque una iglesia donde congregarse para poder crecer en su vida espiritual. Desde luego, les ofrezco la iglesia que yo presido, Templo Cristiano de las Asambleas de Dios. Nos veremos en una próxima oportunidad. Que Dios nos bendiga.